Emanuel. Seguro que es un nombre que hemos oído un montón, ¿verdad? Especialmente en canciones, en celebraciones. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué significaba de verdad hace, casi 3000 años? ¿Mucho antes de la historia que todos conocemos? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a embarcarnos en un viaje para descubrir el origen, que es súper sorprendente, de una de las profecías más famosas de la historia. Y miren, todo arranca justo aquí, con esta frase tan famosa del profeta Isaías. Es una promesa que de verdad ha resonado por milenios. Pero, y aquí está lo interesante. Para entender su poder real, tenemos que irnos al origen, a la crisis que le dio vida. La historia detrás de estas palabras, de verdad que es fascinante. A ver, pensemos. Antes de ser un pilar de la fe, ¿qué significaban estas palabras para la gente que las oyó por primera vez? ¿Qué pasaba por sus mentes? Para entenderlo, para captar ese contexto original, tenemos que viajar en el tiempo, a un reino que estaba, literalmente, al borde del colapso. Así que nuestra primera parada nos va a meter de lleno en un mundo de muchísima tensión política y un miedo de verdad existencial, porque es justo aquí donde nace la profecía. Y ojo, no nace como un texto religioso abstracto, para nada. Nace como una respuesta directa a una emergencia muy, pero muy real. Ok, situémonos. Estamos en el siglo VIII antes de Cristo, en el reino de Judá. El que manda es el rey Acaz, y la cosa está que arde. Se está enfrentando a una crisis que amenaza no solo su trono, sino su vida. ¿Por qué? Porque dos reinos vecinos, Siria y Efraín, se han aliado y ya están a las puertas. Imagínense, la reacción en el palacio era de pánico total. Puro pánico. Entonces a Ahaz, en su desesperación, se le ocurre un plan. Dice, voy a pedirle ayuda a la superpotencia del momento, o sea, al temible imperio asirio. Quería ayuda militar. Pero fíjense, lo que a primera vista parece una jugada política súper astuta, en el fondo es un acto de una desconfianza total en la protección de Dios. Así que la crisis no era solo militar, era también una crisis espiritual. Y es justo en ese momento, en medio de toda esa duda, que llega Isaías con un mensaje. Pero no es una estrategia militar, es un nombre, Emanuel. ¿Y qué significa? Pues literalmente, Dios con nosotros. Ojo, no era solo una palabra bonita para dar ánimo, ¿qué va? Era una señal directa y superpoderosa para el rey Acaz. Una promesa de que Dios iba a proteger a Judá. A ver, esto es súper importante que lo entendamos. En su contexto original, esta profecía tenía un significado inmediato para ese momento y ese lugar. La señal para Acaz era esta: mira, antes de que un niño que nazca ahora pueda crecer, esa alianza enemiga va a ser destruida. Era, por así decirlo, una promesa con fecha de caducidad. Y una fecha muy, muy cercana. Pero claro, la historia de esta profecía no se queda ahí, en el siglo VIII a.C., para nada. Vamos a dar un salto en el tiempo, avancemos varios siglos y veamos cómo esta misma promesa agarra una dimensión totalmente nueva y eterna. Bueno, pues varios siglos después, nos vamos al Evangelio de Mateo y ¡pum! Esta antigua profecía resurge, pero se reinterpreta de una forma que revela un cumplimiento mucho más profundo, algo que, de verdad, nadie en la corte del rey Acaz se podría haber imaginado ni en sus sueños más locos. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, por un detalle lingüístico que de verdad lo cambia todo. Miren, la palabra hebrea original en Isaías era alma. ¿Qué significa alma? Pues mujer joven o doncella. ¿Podía ser virgen? Sí, pero no tenía por qué serlo. La cosa es que cuando se tradujo al griego se usó la palabra partenos, y partenos sí significa específica e inequívocamente virgen. ¡Wow! Ese pequeño cambio en la traducción es la clave de todo para la nueva interpretación. Y claro, el Evangelio de Mateo lo que hace es conectar los puntos, directamente. Cita a Isaías para hablar del nacimiento de Jesús, y usa, claro, la interpretación de Pártenos, la de virgen, para aplicarla a ese nacimiento milagroso de María. Y así, Jesús se convierte en el manual definitivo. Ya no estamos hablando solo de una señal de que Dios está con nosotros en espíritu, no. Ahora es la realidad. Dios mismo, en la persona de Jesús, tomó forma humana y, literalmente, vivió entre nosotros. Esa promesa se hizo carne y hueso. Ok, hemos hecho un viajecito por la historia, por la teología. Ha estado bien, ¿no? Pero ahora la pregunta del millón es, ¿cómo aterriza toda esta promesa tan antigua en nuestro día a día? Vamos a ver qué aplicación práctica tiene esto en el mundo de hoy.
Pues fíjense, todo este viaje de la profecía nos deja un legado súper práctico que podemos resumir en 3 pasos. A diferencia de lo que hizo el rey Acaz, la invitación es a, primero, confiar en su presencia. Segundo, vivir con esperanza. Y tercero, actuar con fe. A ver, vamos a ver qué significa cada uno de estos puntos, rapidito. Primero que nada, cuando llega una crisis, en lugar de buscar soluciones desesperadas como hizo Acaz, se trata de confiar en la fuerza de Dios. Segundo, recordar que el nacimiento de Jesús es como la prueba máxima de que Dios es fiel a sus promesas. Y por último, y esto es clave, tomar decisiones basándose en la verdad de esa promesa, y no en la intensidad del miedo del momento. Así que al final del día, Emmanuel es mucho más que un nombre. Es una promesa activa, es una realidad, una presencia continua de Dios en medio de lo que sea que estemos pasando, en el trabajo, con la familia, o incluso en esos momentos de soledad. Y para cerrar, nos queda una última reflexión. Todo este viaje de Emmanuel, que empezó con la crisis de un rey y nos llevó a un nacimiento milagroso, nos deja con una pregunta fundamental. Pensemos, si la promesa de Dios con nosotros es real, ¿cómo cambia eso la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida? Gracias por habernos acompañado en esta exploración.